Bueno, chicos, retomamos la explicación. Entonces, como veníamos hablando, ¿cierto? Los sistemas de órganos, sí, mejor dicho, los órganos se van a agrupar para cumplir funciones. Esas agrupaciones las llamamos de dos formas: sistemas de órganos o aparatos de órganos. La clase anterior vimos la diferencia que corresponde al tipo de tejidos que forman los órganos, ¿cierto? Y a la secuencialidad de los mismos. Entonces, cuando hablamos de eh, órganos con tejidos muy similares, ¿cierto? Que cumplen, digamos, funciones muy generales, estamos hablando de los sistemas. Por ejemplo, el sistema óseo, ¿cierto? El sistema óseo está formado en su mayoría por hueso, es decir, por tejido óseo, órganos formados por tejido óseo, y pues se encuentra distribuido por todas partes del cuerpo, igual que el sistema muscular. Pero, por ejemplo, un ejemplo de aparato sería el aparato digestivo, que tiene una variedad de órganos muy diferentes: órganos formados por músculos, ¿cierto? Órganos formados por eh, otro tipo de tejidos, tejido conectivo y demás. Entonces, pues estaríamos hablando de un aparato, pero pues eh, llamémoslo así, para nuestra facilidad, cualquiera de los dos términos está bien usado en el sentido de hablar de un grupo de órganos que va a cumplir una función específica, una función vital en el ser vivo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el sistema cardiovascular, donde el corazón y los vasos sanguíneos van a trabajar en pro de unas funciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ver algunos de estos sistemas y aparatos con su función y los órganos que los conforman. Entonces, en primer lugar, tendríamos el sistema cardiovascular o el sistema circulatorio, ¿sí? Es el mismo. Cardiovascular, pues hace referencia al corazón, y pues circulatorio a su función. ¿Cuál es la función de este sistema? Transportar. Entonces, ¿qué va a transportar? Tanto sustancias que necesitan las células como sustancias de desecho. ¿Qué sustancias suelen necesitar la célula? Oxígeno, nutrientes, hormonas, ¿cierto? Hormonas que manden las glándulas para generar tejidos. ¿Qué sustancias suele eliminar? Dióxido de carbono, agua, algunas sales, ¿sí? Adicional de esto, pues el sistema cardiovascular o circulatorio también se encarga de mantener la temperatura corporal. Por esta razón es muy importante. Y mantener el pH del cuerpo. Órganos que lo conforman: corazón, vasos sanguíneos, como venas, arterias y capilares, y la sangre. Pero ojo, la sangre no es un órgano, la sangre es un tejido líquido, para que tengamos en cuenta. Entonces, en este caso, este sistema estaría formado por órganos como el corazón y los vasos sanguíneos y el tejido sanguíneo. Luego viene el sistema linfático. Este sistema es un sistema que trabaja de la mano con el sistema circulatorio, y en realidad son muy similares porque está formado por vasos o conductos que van a transportar una sustancia. En este caso, el sistema linfático va a transportar la linfa. ¿Qué es la linfa? La linfa corresponde a la parte líquida de la sangre formada por agua, la que se llama el plasma sanguíneo. Entonces, esta sangre, este plasma, se filtra a los vasos linfáticos para ser limpiado y circula por los vasos linfáticos para pasar por los ganglios, donde se van a filtrar y se van a depurar. Entonces, ¿qué son los ganglios? Son unas estructuras que van a funcionar como filtros o como los coladores del jugo. La linfa, o ese líquido de la sangre acuoso, va a pasar, el componente acuoso de la sangre va a pasar, y lo que no le sirve se va a quedar en el ganglio, y lo que sí sirve pues va a pasar ya limpio. Entonces, esa linfa se va a mover por todo el cuerpo subiendo para limpiarse, ¿sí? También defiende el cuerpo contra infecciones y se transfiere a los tejidos y al torrente sanguíneo. El aparato digestivo sencillo, la función de digestión para la obtención de nutrientes, está formado por boca, las glándulas salivales, el esófago, el estómago, el hígado y el páncreas, el intestino delgado y grueso. Pero algo muy importante, por ejemplo, órganos como el hígado, como la vesícula biliar y el páncreas no están directamente relacionados con el sistema circulatorio. Por ejemplo, boca, esófago, estómago, intestinos están conectados, ¿sí? Están todos conectados, pero el hígado, el páncreas y la vesícula no. Aún así, sí segregan sustancias para ayudar a la digestión. El sistema endocrino, que al igual que el sistema nervioso, es un sistema que se encarga de controlar el cuerpo, ¿cierto? De controlar el cuerpo y de generar información y comandos de funcionamiento. Entonces, el cuerpo funciona de dos formas: a través del control del sistema nervioso por el cerebro y el control del sistema endocrino también
manejado por el cerebro. La única diferencia es que el sistema nervioso va a mandar sus mensajes y su información a través de impulsos nerviosos o eléctricos, y el sistema endocrino va a trabajar con mensajeros químicos que se llaman hormonas. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado la palabra hormonas, que por ejemplo cuando las niñas se desarrollan o a los niños les empieza a crecer vello en el pecho, a cambiar la voz, es porque ya están cambiando las hormonas. O habrán escuchado, por ejemplo, que cuando están los niños en la adolescencia se les alborotan las hormonas. Pues es que estas hormonas son unos mensajeros que envían la información al cuerpo de que tienen que empezarse a cumplir ciertas funciones. Estas hormonas van a determinar el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, si duermes, si tienes hambre, si estás feliz, si estás triste, ¿sí? Entonces es muy importante. Hormonas tenemos muchísimas, y los órganos que producen estos mensajeros químicos se llaman glándulas. Está la hipófisis, la pineal, la pituitaria, la tiroides, la paratiroides, las glándulas renales, los ovarios y los testículos también son hormonas. El sistema tegumentario corresponde al sistema de protección del cuerpo, o sea, la piel y los derivados dérmicos, uñas, cabello y pelitos. ¿Cuál es la función? Protección, regulación de la temperatura, también va a permitir el paso y salida de sustancias, es decir, ustedes saben que nuestro cuerpo está compuesto mayormente por agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si mi cuerpo está compuesto mayormente por agua y mi piel dejara salir toda el agua, pues nos secaríamos como uvas pasas. Pero también si dejara pasar todo el agua nos inflaríamos como esponjas. Entonces, para mantener un control de eso, la piel, ¿cierto? Y el sistema tegumentario se va a encargar de dejar pasar ciertas cosas y otras no. También controla la temperatura y nos protege de infecciones. ¿Sí? Por eso cuando nosotros tenemos heridas abiertas es más fácil que se nos infecten a que cuando estemos así. Y cuando estamos sin heridas, normalmente las infecciones, los microorganismos van a entrar por los tejidos blandos, boca, nariz, ojos o los genitales, por ejemplo. Sistema muscular ayuda al movimiento y al soporte del cuerpo formado por músculos, estriado liso y cardíaco. Sistema nervioso, otro sistema de comunicación del cuerpo humano. Este sistema va a permitir que el cuerpo recolecte información de su medio, o sea, reciba estímulos, procese la información y responda a los estímulos. Por ejemplo, la piel también hace una parte muy importante del sistema nervioso, porque la piel es el mecanismo por el cual nosotros podemos, llamémoslo así, percibir el entorno. Nosotros podemos saber si algo está suavecito, si está duro, si está mojado, si está caliente, si está frío por nuestra piel. Entonces, ¿qué órganos forman nuestro sistema nervioso? El cerebro, bueno, todo lo que hay en el cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, tronco cerebral, la médula espinal, los nervios y los órganos de los sentidos. Ojos, nariz, boca, bueno, ojos, nariz, del olfato, gusto, oído y tacto. El sistema reproductor, pues su función es generar descendencia, ¿cierto? El desarrollo de células sexuales o gametos femeninos y masculinos. Hay uno femenino y uno masculino, ¿cierto? El femenino formado por las trompas de falopio, el útero, la vagina, las glándulas mamarias, que son los senos, y el masculino por los testículos, los vasos deferentes y la vesícula seminal, que es allí donde se forma el semen, la próstata y el pene. El sistema respiratorio, pues es el sistema que nos va a ayudar a obtener el oxígeno del medio y a eliminar el dióxido de carbono que genera nuestro cuerpo. Y pues la obtención de ese oxígeno es muy importante porque lo necesitamos para producir energía. Entonces está formado por boca, nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmones y diafragma. Si ustedes se dan cuenta, órganos como la boca también hacen parte del sistema digestivo. Entonces, puede haber órganos que cumplan función para dos sistemas diferentes. ¿Listo? El sistema esquelético del sistema óseo, que es el sistema de soporte del cuerpo, ¿cierto? Es el que se va a encargar de dar soporte a nuestro cuerpo, soportar nuestro peso, ¿sí? Y permitirnos el movimiento, formado por huesos, cartílagos, tendones, ligamentos y articulaciones, siendo las articulaciones el lugar donde los huesos se unen con ayuda de los cartílagos, el tendón el que une al hueso con el músculo y el ligamento une las articulaciones también. Sistema urinario o excretor, que nos va a permitir eliminar los desechos metabólicos. ¿Qué es el metabolismo? Pues son toda la serie de reacciones químicas que se dan en nuestro cuerpo para que nuestras células, nuestros tejidos, nuestros órganos y sistemas de órganos puedan cumplir sus funciones vitales. Entonces,
Este metabolismo o estas reacciones metabólicas, que son reacciones químicas, van a producir sustancias tanto positivas para el cuerpo como sustancias para desecho. Si nosotros nos quedáramos con las sustancias de desecho, nos intoxicaríamos. Hay que eliminarlas de una forma, hay varias formas de eliminarlas. Por el sistema digestivo vamos a eliminar los desechos de la digestión, ya saben, a través de la materia fecal. Pero, por ejemplo, desechos como las sales, como digamos, los desechos tóxicos que se reúnen en el sistema linfático, ¿cierto? El agua que sobra de más, la sal de más, pues se va a eliminar a partir de la orina o de la urea, porque en algunos animales ellos no van a orinar, sino van a producir cristales de urea. Su desecho urinario va a ser sólido, ¿sí? Entonces es importante. ¿Qué órganos forman este sistema? Riñones, uréteres, vejiga urinaria y uretra. Entonces, los riñones también van a funcionar como coladores o como filtros. La sangre va a pasar por esos filtros que son los riñones y allí se van a quedar las sustancias de desecho que van a ir a la vejiga donde se acumula el agua que le sobra al cuerpo y se expulsa. Y finalmente el sistema inmune, que es el que nos defiende o defiende nuestro cuerpo. Especialmente en caso de enfermedades de origen infeccioso causadas por bacterias, parásitos o pues por virus. Importante, este tipo de sistema está formado tanto por células como por órganos. Células como los leucocitos, que son los glóbulos blancos que hacen parte del tejido sanguíneo, y órganos como las amígdalas, el timo y el vaso. El timo y el vaso son órganos donde se genera sangre nueva, ¿cierto? ¿Y cómo funciona esto? Todos esos glóbulos blancos están en nuestra sangre, ¿cierto? Y siempre van a estar mirando todo lo que hay en nuestra sangre. Cuando encuentran algo extraño, se lo comen. Ese proceso se llama fagocitosis. Cuando encuentran algo extraño y no pueden atacarlo, el cuerpo empieza una reacción inmune. Empieza a producir más de esos leucocitos para poder ver cómo atacan al agente extraño. Por esa razón nuestro cuerpo genera síntomas, ya sea por el agente extraño o por nuestras células combatiendo al agente extraño. Cuando el cuerpo reconoce ese agente y ya lo reconoce, para la próxima vez los síntomas no van a ser tan fuertes porque el cuerpo ya sabe cómo atacarlo. Entonces, ¿qué pasa? Como hay tantos tipos de microorganismos, pues generalmente estas células tienen que, eh, llamémoslo así, recordar muchos tipos de, generar mucha inmunidad, muchas cosas. Hay una serie de enfermedades que se llaman enfermedades autoinmunes, donde estas células de nuestra sangre que se encargan de atacar a los agentes externos no van a reconocer las células de nuestro cuerpo y las van a atacar. Es decir, nuestro propio cuerpo nos ataca. Esas enfermedades se llaman enfermedades autoinmunes, por ejemplo el lupus o por ejemplo la fibrosis quística. Entonces, básicamente este es un recuento de los sistemas y aparatos que tenemos en nuestro cuerpo, sus funciones y los órganos que las componen. Entonces, espero que hayan entendido. Cualquier duda me la pueden escribir por el Classroom y quedamos atentos. Chao, chiquitos.